Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar en este lugar, sobre todo a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Pues gracias, a través de Grupo Es Noticia estamos en otra oportunidad, por supuesto, para compartir un tema que Dios puso en mi corazón, precisamente, pues más que un tema, más que una sugerencia, es un mandato divino. Nos ocupa precisamente el amor al prójimo. Hoy en día, más que nunca podemos ver cómo el amor de muchos se está enfriando. El amor de muchos, su corazón se muestra endurecido. Hoy en día podemos ver que hay mucha gente que solamente piensa en su bienestar, en sus propias cosas, y a veces nos olvidamos de las personas que nos rodean, a veces nos olvidamos de aquellas personas que tanto necesitan. Y precisamente hoy es un llamado de atención para todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, y sobre todo hasta donde alcance esta señal de Grupo Es Noticia. Yo quiero hacerte una exhortación a través de este tema. Agradecemos por ahí a todos los que permiten que este proyecto de Grupo Es Noticia se pueda lograr. Pues gracias por seguirnos a través de las redes sociales, y sin más preámbulo, pues vamos a entrar en materia, vamos a entrar a nuestro tema, el amor al prójimo. Y yo quiero partir de una palabra, precisamente ahí en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 22, yo le invito que si tiene usted la palabra del Señor, le invito a que se traslade al libro de Mateo. Hoy tengo material, precisamente estamos abriendo. Permítame un instante, muy bien. Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 39. Y dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y sigue diciendo el Señor: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oiga, fíjense que estamos viendo a través de la luz de la palabra que no se trata de una opción, que no se trata de un consejo, se trata de una ordenanza de parte de Dios. Es un mandamiento, no es algo que tengamos que pensar si hacerlo o no hacerlo. Es sí o sí, es el gran mandamiento. Y precisamente aquí hay dos versículos que se encuentran vinculados de forma taxativa. El primero es el gran mandamiento, que es: amarás a Dios, como dice la Escritura, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y seguida de ese mandato nos habla del segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto que cuando tú amas a Dios, puedes comprender en sintonía lo que significa amor. Ahí en el libro de Juan, y yo te invito a trasladarnos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, para poder entender todo esto. Hay algo que durante toda mi vida me estuve ocupando de esta situación hasta que pude comprender lo siguiente. Dice ahí en el libro de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjense, cuando nosotros nos enseñan en la escuela que el verbo se caracteriza por sus terminaciones, ar, er, ir, tales como caminar, comer, dormir, no dejan de ser un verbo, pero no es hasta que hasta que lo conjugas. Cuando ese verbo lo conjugas es cuando empieza a tener sentido. Cuando nosotros decimos que amamos al Señor,
pero no hacemos nada al respecto, créame que ese verbo se queda sin conjugar. Nosotros, los que creemos en Dios, nosotros tenemos por principio precisamente amarlo, amar a Dios, pero demostrarlo. ¿Cómo? Con nuestra vida, ¿cómo? Con nuestras acciones, no solamente de palabra, sino también con nuestras acciones. Entonces, después de mucho tiempo yo comprendí que el verbo necesita ser conjugado para que pueda tener significado. Entonces, amar es una palabra, pero cuando nosotros empezamos a conjugar esa palabra, cuando nosotros decimos yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ese verbo lo estamos conjugando y hasta es en ese momento cuando se conjuga, cuando empieza a tener sentido, ¿verdad? Y volvemos al punto que para el caso concreto nos ocupa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Tú estás dispuesto a conjugar este verbo en tu vida. Tú estás dispuesto realmente a amar al Señor con tus acciones. Si es así, esta palabra es para ti, porque a partir de que tú entiendes que ese verbo se tiene que conjugar en ese momento, empiezas a ser un verdadero cristiano. Amén, gloria a Dios, aleluya. Fíjate. Seguida de esto, y volvemos al punto, si tú amas a Dios, por ende, como consecuencia de, entonces, tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿A poco tú no te procuras en tu arreglo personal? Tú dices, esto lo voy a llevar a mi cuerpo porque es sano, ¿verdad? Uno se cuida, uno empieza a comer verdura, uno empieza a comer carne, uno empieza a llegarse de aquellos elementos que son útiles y que son sanos, son saludables para nuestra vida, ¿verdad? Nosotros nos cuidamos, me voy a poner un abrigo porque hace frío, ¿verdad? Me voy a cubrir del sol, ¿verdad? Para que no perjudique mi vista, para que no me dé mucho calor. Siempre buscamos procurarnos, buscamos cuidarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos amamos. Bueno, pues la palabra del Señor nos hace un llamado para que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, si nosotros nos cuidamos de comer bien, de vivir bien, de protegernos, pues es de igual manera en la que se busca que usted debe de voltear a su alrededor, no vivir de forma egoísta, sino vivir primeramente confiadamente en el Señor, amándolo a Él, pero también amando a su prójimo. Esto es un llamado para todos nosotros. Y mire que ahí en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 30, pues vuelve a ser enfático esta escritura. Mateo 12, 30. Marcos 12, 30, perdón. Marcos 12, 30. Dice la escritura: Jesús, él respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿verdad? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por supuesto que todo se simplifica. Alguna vez me preguntaron, oiga, pastor, ¿y los demás mandamientos entonces han quedado derogados? Fíjese que cuando hablamos de derogar una ley significa que se deja sin efecto, que queda en desuso. Sin embargo, desde luego, como dice la palabra, que Él no vino a abolir la ley. Jesús no vino a abolir la ley, ¿sí? Él vino a cumplirla. Y Él está siendo sabio en todo esto. Por supuesto, cuando Él habla que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, es porque tenemos que colocar a Dios en nuestra vida precisamente en el primer lugar.
De ninguna manera podemos hacer a un lado o poner en ese lugar nuestros proyectos, nuestra familia, nuestros bienes. De ninguna manera. El Señor quiere que el primer lugar sea ocupado por Dios. Amar a Dios significa eso, que Él sea el fundamento principal de nuestra vida, que Él sea el que esté en medio de nuestra familia, que Él sea el que esté en medio de nuestro matrimonio, que Él sea el que esté en medio en esa relación que existe entre padres e hijos, que Él sea el que esté por encima de todas las cosas. Dice, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Eso significa que tú no puedes pensar, no debes pensar, no debes decir, no debes hacer ninguna otra cosa si tú no buscas a Dios. Si Dios no lo permite, no debemos movernos, no debemos. Y digo deber porque no es lo mismo deber que poder, ¿verdad? De que podemos, pero los que creemos en Dios, los que tememos a Dios, sabemos que debemos de hacer las cosas que nos corresponden. Fíjense que estaba viendo la escritura, que cuando habla del el segundo mandamiento, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo, pues obviamente no le vas a hacer daño. Y ahí es donde no se sustituyen los mandamientos, sino que todo se muestra inserto en ¿sí? Porque si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar, no le vas a matar, no lo vas a afectar en adulterio, no vas a hacer lo demás, no vas a hacerle nada que pueda perjudicarlo a él. ¿Por qué? Porque de esta manera, si tú le amas a tu prójimo, pues no le vas a dañar en ningún sentido, ¿verdad? Vamos ahí en el libro de Juan, capítulo 13. Versículos del 34 al 35. Y mire que hay un nuevo mandamiento. No quiere decir que olvidemos los demás. Dice, hay un nuevo. Cuando decimos que hay un nuevo, significa que además de lo anterior, que además de lo establecido, añadimos, ¿verdad? Un nuevo, dice, además de los que ya se tenían. Entonces ahí viene un nuevo mandamiento: os doy que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis. Dice la Escritura de forma enfática, reproduce esta palabra, dice que os améis unos a otros, ¿verdad? Entonces tenemos aquí este nuevo mandamiento, y no, como te decía en un principio, no es una opción, no está sujeto a negociación, no es una sugerencia, no es un consejo. Amado hermano, a veces la verdad incomoda. La verdad es que esto es un mandamiento y tenemos que cumplirlo, pero a veces nos centramos en nuestras propias cosas. Oiga, cuando hablamos de prójimo, yo no me refiero a los tuyos. Obviamente, tú siempre vas a elegir estar, que los tuyos estén bien, que tus hijos, que tu familia. Fíjense que prójimo se deriva precisamente del próximo, es decir, el que está cerca de ti, el que está a tu lado, el que está a tu alrededor. Y no se trata de buscar hacerle un bien a las personas que te rodean. No es ahí, sino que tenemos que salir de ese confort, ¿verdad? Así que chiste tiene. ¿A poco tienes que amar a tu prójimo? ¿Vas a incluir a tus hijos? A tus hijos los tienes que amar, ¿sí? A tu familia los tienes que amar, pero amar a tu prójimo significa ir más allá de las personas que te rodean, ¿verdad? ¿Por qué debemos amar a nuestro prójimo? ¿Sí? Si ya sabemos que cuando decimos que amamos a nuestro prójimo, no solamente es nuestro entorno familiar, sino fuera de ese círculo, sino qué sentido tiene. ¿Qué implica amar al prójimo?
¿sí? Aquí lo que acabamos de leer dice que Jesús nos amó que nosotros debemos de amar como Él nos amó, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera nos amó el Señor? Yo quiero decirle a usted que está viendo esta transmisión, que el Señor le amó tanto a usted, que el Señor me amó tanto a mí, que derramó hasta la última gota de su sangre para demostrarnos ese amor. Imagínese pagar ese precio. De esa manera el Señor sugiere que amemos a nuestro prójimo al grado tal que debemos entregar nuestra vida misma, ¿verdad? Así que cambia tu perspectiva y no solamente son unos cuantos, no solamente son los tuyos, no solamente son las personas que te rodean, sino salir y buscar también hacer un bien fuera de ese círculo, buscando a ese próximo, buscando a ese prójimo que te rodea, ¿verdad? Vamos a ir a otro pasaje bíblico, no sin antes hacernos una pregunta. ¿Por qué debemos amar al prójimo? Ok, ya me estás diciendo lo que tengo que hacer. Tú me dices, pastor, que debemos de amar a nuestro prójimo. Pero a veces las personas no nos quedamos con esa instrucción. A veces queremos buscar la explicación. A ver, ya me dijiste lo que tengo que hacer, ahora dime por qué tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debemos de amar a nuestro prójimo? Ahí en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 31, podemos percatarnos con vasta claridad, ¿sí? Que se trata de un mandamiento, porque es un mandato divino, es un mandamiento. Y asimismo yo te invito a trasladarnos al libro a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 20. Dice la Escritura, porque el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto nos remite al principio, ¿verdad? En un principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, si tú no amas a tu prójimo, significa que no has conocido a Dios, porque Dios simplemente es amor. Así que no podemos comparar de ninguna manera. Fíjense que nosotros tratamos de hacer demostraciones de amor, pero como esa demostración de amor, esta peculiar forma de amor, precisamente es genuino, tan sublime, tan maravilloso es la forma en la que Dios nos ama. Y pues escuché hace rato que este es un manual de vida, ¿verdad? Otros le llaman mapa, ¿verdad? Sin embargo, yo le llamo código. Este es el código de leyes que debemos cumplir, código de normas que debemos de ejecutar. Y si Dios nos dice que como mandato tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, y enseguida como gran mandamiento también es amar a nuestro prójimo, y si no amamos es porque definitivamente no hemos conocido a Dios, porque Dios dice la Escritura que Dios es amor. Yo quiero trasladarnos, y ya vamos a terminar, ahí en el libro de Mateo capítulo 24. Capítulo 24, versículo 12. Y dice la Escritura, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí hay una multiplicación, dice. Nosotros no debemos de formar parte de esa multiplicación. Nosotros no debemos de formar parte de ese número. Nosotros tenemos precisamente que promover el amor en Cristo, y debemos de practicar el amor en Cristo, no solamente de palabra, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo. Dice la Escritura, como las últimas señales, ¿sí? Que la maldad se multiplica y el amor de muchos se enfría. Los cristianos no debemos permitir que el amor
se enfría. Estamos en vísperas de un mes donde se celebra el Día del Amor y de la Amistad. Pues hago un llamado, ¿verdad?, para poner en práctica el verdadero amor. El amor a que se refiere la Escritura. Y en 1 Corintios 13, alguien, por ahí tuvimos una visita de una pastora, habló acerca del amor, y la verdad es que esa es la manera que debemos de amar. Tenemos este manual, este mapa, este código, y debemos de allegarnos a él. Finalmente, yo quiero decirte, ahí en el libro de Levítico, capítulo 19, 18 y 34, dice la Escritura, capítulo 19, versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Atentamente, yo, Jehová. Tenemos una instrucción, tenemos un mandato. Y ahí, en el mismo capítulo, versículo 34, dice la Escritura, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Te habla del extranjero, y esto corrobora palpable y fehacientemente lo que hemos comentado, que no solamente se trata de un círculo familiar, sino el extranjero es alguien que no forma parte de tu familia. Amar a tu familia, obviamente eso nace de tu corazón, eso lo puedes sentir, pero nuestro deber, además de eso, es amar a nuestro prójimo. Finalmente yo quiero hacerte una exhortación. Hay tantos problemas en el mundo, hay gente que tiene mucha necesidad, hay gente que hoy en día sufre, y yo quiero quedarme con un pasaje bíblico, 1 de Juan 3:18. Hijitos míos, dice la palabra del Señor, y entiéndase que no son palabras mías, no son palabras de hombre, es la palabra de Dios. Hijitos míos, dice ahí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No de palabra, no de lengua. Amemos de hecho y en verdad, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestra forma de vida. De esa manera tenemos que amar. Dios les bendiga rica y abundantemente. Deseo que la gloria de Dios brille sobre ti, que todo lo que hagamos glorifique el nombre de Dios. Y si Dios nos presta vida, nos volvemos a ver en un segmento más que un amigo de Grupo Es Noticia. Dios les bendiga.